¿Alguna vez te has planteado por qué no eres idéntico a tus padres? ¿O por qué no eres igual que tu hermana mayor? Un bello vestido. Gracias. Lo tuyo sí que es bello. O sea, no bello de pelo. Es que estás más bella que yo. Gracias. Y aunque sí que nos parecemos en cosas, ¿por qué ella es rubia y yo soy morena? ¿O por qué él es alto y yo bajita? Tú eres harto, yo bajita, tú eres rubio, yo tostado. Tú de Sevilla la llana y yo de Puerto Real. Que no tiene nada que ver El color y la estatura con las cosas del querer. La culpa de que esto pase lo tienen los gametos, los óvulos y los espermatozoides. Estas células, como las del resto del cuerpo, también se dividen, pero esta división es especial y se realiza mediante un proceso diferente a la mitosis. En este proceso, las células reducen a la mitad su número de cromosomas y también todas las células que se crean serán diferentes entre ellas. Este proceso se denomina meiosis y el objetivo es formar células con la mitad de la dotación cromosómica de la célula inicial, es decir, es crear células haploides de una célula diploide. Además, en cada meiosis se forman 4 células hijas. Estas 4 serán totalmente diferentes a la célula madre inicial. Entonces, recapitulando, la meiosis forma 4 células hijas con la mitad de dotación cromosómica que la célula inicial y además estas son totalmente diferentes entre ellas. Por tanto, el proceso de multiplicación y división de gametos se denomina meiosis. Por tanto, cuando se produce la fecundación entre un óvulo haploide y un espermatozoide también haploide, el cigoto que se formará volverá a tener la dotación cromosómica completa, volverá a ser diploide. En el caso de los humanos, los gametos, los óvulos y los espermatozoides tienen 23 cromosomas cada uno, que al unirse en la fecundación hará un individuo que tendrá la dotación completa de cromosoma 46. ¿Y qué pasaría si en las células germinales, en aquellas de donde provienen los gametos, no se diera el proceso de meiosis? Si no se dividen por meiosis, estos no serán haploides y por tanto fueran diploides, tuvieran su material genético duplicado. Cada uno de estos gametos tendría que tener 46 cromosomas, como el resto de células del organismo. El problema aparecería cuando el óvulo y el espermatozoide se unieran. En este momento, el cigoto tendría un total de 92 cromosomas, y esto es totalmente imposible. Por tanto, el proceso de meiosis es totalmente necesario para que el cigoto, tras la fecundación, tenga el número de cromosomas correctos. Entonces, al final del proceso de meiosis, las 4 células hijas resultantes tendrán la mitad de cromosomas que la célula inicial y estas serán diferentes, como hemos estado viendo todo el tiempo. Por tanto, este proceso tiene unas claras diferencias con el proceso de mitosis que ya veíamos en otro vídeo. La finalidad de la mitosis será generar 2 células hijas con la misma información genética que su progenitora, es decir, crear 2 células exactamente iguales a la célula madre. Sin embargo, la finalidad de la meiosis será crear 4 células hijas totalmente diferentes a la célula madre y que además estas tendrán la mitad de número de cromosomas que la célula inicial. También, en comparación con la mitosis, la meiosis es mucho más larga, ya que se compone de 2 fases. La meiosis 1, con 4 fases, y la meiosis 2, con otras 4 fases. Los nombres de las fases de la meiosis os sonarán muy parecidos a los de las fases de la mitosis, pero estos tienen algunas diferencias. Vamos a verlos. Empezaremos por la primera división meiótica, donde los cromosomas se reducen a la mitad y se forman 2 células hijas con la mitad de cromosomas que la progenitora. La primera fase de la primera división meiótica es la profase 1. En esta fase se empiezan a descondensar los cromosomas y a hacerse visibles las 2 cromátidas. Desaparece el nucleolo y empieza a formarse el huso mitótico. Hasta aquí me diréis, pero si es muy parecido a la mitosis. Pero la diferencia viene ahora, y es cuando 2 cromátidas de cromosomas homólogos se aparean, realizan la sinapsis e intercambian fragmentos entre ellos, llamado sobrecruzamiento.
Por tanto, la finalidad de esta etapa es intercambiar la información genética de partes del cromosoma mediante el proceso de sobrecruzamiento o crossing over. Llegados a este punto, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Como ya sabéis, mis vídeos pueden servir muchas veces, tanto para la etapa secundaria como para el bachillerato. En este caso de la meiosis, en el bachillerato se añade un poquito más de temario, que es el que vamos a ver en los próximos 2 minutos. Para ello, los que estéis en niveles inferiores, como cuarto de la ESO, podéis saltaros este trocito y pasar directamente al minuto que os dejo por aquí. Los que estéis en primero y segundo de bachillerato, quedaros y ved este trocito también, ¿vale? Así que, seguimos con el vídeo. La profase 1 de la primera división meiótica consta de 5 fases. En la primera fase, el leptoteno, los cromosomas empiezan a hacerse visibles como 2 filamentos y se pueden empezar a observar las cromátidas hermanas. En la siguiente fase, el cigoteno, los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta quedar recombinados por toda su longitud. Este fenómeno se conoce como sinapsis y el complejo que resulta de esta unión se conoce como bivalente o tétrada. En este momento los cromosomas homólogos se aparean, asociándose entre sí las cromátidas hermanas. Como resultado de esta sinapsis se forma el complejo sinaptonémico, observable al microscopio electrónico. En la siguiente fase, en el paquiteno, una vez que los cromosomas homólogos están perfectamente apareados en toda su longitud, se produce el fenómeno de crossing over o entrecruzamiento cromosómico, en el cual las cromátidas homólogas no hermanas intercambian su material genético. Gracias a este fenómeno se aumentará la variabilidad genética entre los descendientes, ya que todos los gametos resultantes de la división meiótica serán totalmente diferentes debido a la recombinación. En el diploteno, los cromosomas continúan condensándose y ya casi se pueden observar las 2 cromátidas hermanas de cada cromosoma. Además, en este momento, se observan los lugares del cromosoma donde se han producido la recombinación. Estas estructuras que se forman en forma de X se denominan quiasmas. Justo el quiasma será el lugar por donde se ha intercambiado la información genética de un cromosoma a otro. En esta última etapa, la diacinesis, los cromosomas ya están casi totalmente condensados y se preparan para la metafase. Por tanto, la envoltura nuclear desaparece y comienza a formarse el huso mitótico. Ahora sí, ahora continuamos con el resto del vídeo que puede servir tanto para cuarto de ESO, primero o segundo de bachiller. La siguiente fase de la primera división meiótica es la metafase 1. En este momento, los cromosomas unidos que aún permanecen apareados entre ellos se colocan en la placa metafásica. A diferencia de la mitosis, que solo se colocaba un cromosoma con 2 cromátidas en la placa metafásica, ahora se colocan los cromosomas apareados. Al empezar a acortarse las fibras del huso acromático, los cromosomas completos empiezan a migrar a los polos de la célula. Esto se completa en la telofase 1, donde los cromosomas completos se sitúan en cada polo de la célula. Desaparece el huso mitótico y se vuelve a crear la membrana nuclear. La telofase se completa con la descondensación de los cromosomas y la división de los citoplasmas, la citocinesis. El resultado de esta división, por tanto, serán 2 células hijas con la mitad de cromosomas que la célula inicial y estas diferentes entre ellas. Tras la primera división meiótica o meiosis 1, comienza la segunda división meiótica o meiosis 2. Esta se desarrolla de la misma forma que la mitosis, que ya veíamos en un vídeo anterior, solo que se da a la vez en las 2 células hijas de la división meiótica anterior, de la primera división meiótica. En la profase 2, los cromosomas se empiezan a condensar, comienza a desaparecer la membrana nuclear y empieza a crecer el huso mitótico. En la metafase, los microtúbulos del huso mitótico empiezan a encontrarse con los cinetocoros de los cromosomas y empiezan a ser arrastrados hasta la placa metafásica. En la anafase, los cromosomas se rompen por el centrómero y cada cromátida es arrastrada a un polo de la célula debido al acortamiento del huso mitótico. Y por último, la telofase acaba con la descondensación de los cromosomas, la regeneración de la membrana nuclear y por último la citocinesis o división del citoplasma.
El resultado, 4 células hijas totalmente diferentes y con la mitad de cromosoma que aquella célula inicial que empezó todo el proceso. Como hemos estado viendo durante todo este proceso, la meiosis tiene clara diferencia con la otra forma de división celular, la mitosis. Y es que la mitosis solo se da en células somáticas y la meiosis solo en células germinales. En la mitosis se crean individuos diploides, mientras que la meiosis reduce a la mitad el número de cromosomas, creando individuos haploides. En la mitosis solo se divide una vez el núcleo, mientras que en la meiosis se divide 2 veces. La meiosis es un proceso muchísimo más largo que la mitosis. Recordamos, la meiosis constaba de 2 etapas diferentes, meiosis 1 y meiosis 2. En la mitosis no se produce sobrecruzamiento, por tanto, todas las células serán iguales entre ellas. En la meiosis, al haber el proceso de crossing over o sobrecruzamiento, se crean células totalmente diferentes a la célula inicial. En la anafase de la mitosis se separaban las cromátidas hermanas, mientras que en la anafase 1 de la meiosis se separan cromosomas homólogos completos. Y en la anafase 2 ya sí que se separarán las cromátidas hermanas tras el proceso de recombinación. Y con esto, suficiente por hoy. Espero que os hayan quedado más claras las diferentes fases de la meiosis. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Y cuál es su finalidad? Así que nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!